Mi esposa me prohibió apostar y ahora no sé cómo decirle que gané $100,000 en un partido. Parte 1. Siempre he sido un amante del fútbol. Desde pequeño, los partidos me han emocionado más que cualquier otra cosa. La adrenalina de una buena jugada, el suspenso en el último minuto y las pequeñas apuestas que solía hacer con amigos eran parte de esa experiencia. Nunca había considerado que fuera un problema. Para mí, era solo una manera de intensificar la emoción del juego. Sin embargo, todo cambió cuando conocí a Laura. Ella es la persona más importante en mi vida, y al casarnos, entendí que había que hacer sacrificios. Una de las reglas que estableció fue clara: no más apuestas. Al principio, me resistí. Sentía que estaba renunciando a una parte de mí mismo, pero la amaba y sabía que su preocupación no era infundada. Había visto cómo las apuestas podían consumir a algunas personas. Durante años, cumplí con su deseo, no porque estuviera de acuerdo del todo, sino porque valoraba más nuestra relación que esa pequeña pasión. Acepté la regla, y con el tiempo, me acostumbré a vivir sin la emoción de las apuestas. No obstante, una tarde cambió todo. Pedro, un viejo amigo y compañero de apuestas, me llamó para hablar sobre un partido próximo. Me entusiasmó tanto que empecé a cuestionar mi decisión. Pedro estaba convencido de que había una oportunidad de ganar dinero fácil, una oportunidad que no podía dejar pasar. Me envió estadísticas y análisis que, honestamente, tenían sentido. Pero la regla de Laura seguía pesando en mi mente. El debate interno fue intenso. A lo largo del día, mi mente estaba ocupada en los pros y los contras de romper mi promesa. Finalmente, después de una conversación prolongada con Pedro, decidí hacer una apuesta. La cantidad que elegí no era grande, solo un pequeño riesgo para ver si el análisis de Pedro era correcto. No me atreví a decírselo a Laura. El miedo a su reacción me paralizaba. El partido fue increíble. Mi equipo ganó de una manera que ni siquiera Pedro había anticipado. Al revisar mi cuenta, vi la cantidad final: $100,000. La euforia fue inmediata. Me sentía como si hubiera tocado el cielo, pero a medida que la emoción se desvanecía, la culpa y el miedo empezaron a tomar su lugar. Sabía que había cruzado una línea que no podía volver atrás. Pasaron varios días antes de que me decidiera a hablar con Laura. El dinero me quemaba en las manos y no podía disfrutarlo sabiendo que había quebrantado una regla importante. La idea de enfrentarlo se volvía cada vez más aterradora. Laura siempre había sido directa y firme en sus convicciones. No podía imaginar cómo reaccionaría al descubrir que había ignorado su regla. Finalmente, la noche llegó. Laura estaba de buen humor, y decidí que era el momento de hablar. La cena estuvo llena de risas, pero mi mente estaba en otra parte. Cuando llegamos al postre, supe que no podía esperar más. Laura, hay algo importante que necesitamos hablar, comencé, intentando mantener mi voz firme pero sintiendo el nudo en mi estómago. Ella me miró con curiosidad y un toque de inquietud. He hecho algo que rompió nuestra regla sobre las apuestas. Su expresión cambió de curiosidad a confusión. ¿Qué quieres decir? Recientemente aposté en un partido de fútbol y gané $100,000. El silencio que siguió fue pesado. Laura se quedó inmóvil. Sus ojos reflejaban incredulidad y enfado. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué estabas pensando? El tono en su voz era helado. Podía ver el dolor y la decepción en sus ojos. Intenté explicar, pero cada palabra parecía empeorar las cosas. Le hablé de la llamada de Pedro, de cómo me había dejado llevar y de cómo la victoria había sido inesperada. Pero ella no estaba interesada en mis justificaciones. ¿Cómo pudiste pensar que esto no afectaría nuestra relación?, preguntó, su voz temblando. No es solo el dinero. Es la confianza que rompiste, la promesa que hicimos. La culpa me aplastaba. Sabía que la había fallado de manera grave. Quería encontrar una solución, una manera de enmendar el daño, pero Laura no parecía dispuesta a escuchar. Su decepción era palpable,
y las palabras que seguían saliendo de su boca solo aumentaban mi sentido de culpa. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿Qué pensabas hacer con el dinero? ¿Gastarlo en secreto? ¿O esperabas que simplemente no me diera cuenta? Dijo, sus palabras llenas de dolor. Mis intentos de apaciguarla parecían inútiles. Cada vez que trataba de explicar mi punto de vista, Laura se enfurecía más. Finalmente, ella se levantó de la mesa y se dirigió hacia la sala, dejándome solo con mis pensamientos y el peso de mi error. Mi esposa me prohibió apostar, y ahora no sé cómo decirle que gané $100,000 en un partido. Parte 2. La noche se convirtió en un campo de batalla emocional. Laura estaba claramente molesta, y yo me encontraba atrapado entre el deseo de enmendar mi error y el miedo a perder su confianza para siempre. La tensión era palpable, y cada minuto que pasaba sin resolver la situación se sentía como una eternidad. Laura se encerró en nuestra habitación. Intenté acercarme para hablar, pero me dijo que necesitaba espacio. Mientras me quedaba en la sala, luchaba con la idea de que había puesto en riesgo nuestra relación por una decisión impulsiva. El dinero, que inicialmente me parecía una victoria, ahora era un recordatorio constante de mi falta de juicio. Finalmente, Laura salió de la habitación con una expresión de agotamiento en su rostro. Necesitamos hablar, pero no sé por dónde empezar, dijo, su voz agotada pero firme. Nos sentamos en el sofá, y Laura comenzó a hablar, su tono reflejando un dolor profundo. No se trata solo de que hayas roto una regla, se trata de cómo esto afecta nuestra confianza. Hiciste algo que sabías que me molestaría, y lo hiciste a espaldas mías. No sé si puedo confiar en ti en este momento. Mis intentos de disculparme parecían no tener efecto. Cada vez que abría la boca, el dolor en sus ojos se hacía más evidente. Sabía que había que tomar medidas más drásticas para mostrarle que mi arrepentimiento era genuino. Laura, entiendo que esto es grave. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar mi error. Podemos buscar ayuda, hablar con un consejero, hacer lo que creas necesario para reconstruir nuestra relación. Laura miró por la ventana. El silencio se apoderó del cuarto. Finalmente, volvió a mirarme. No puedo prometerte que esto se resolverá rápido. Necesitamos tiempo para procesarlo y ver si podemos seguir adelante. El dinero no va a arreglar esto, pero quizás, si trabajamos juntos, podemos encontrar un camino para avanzar. Acepté sus palabras. Sabía que el proceso sería doloroso y largo. Lo más difícil era la incertidumbre. ¿Podríamos superar esta crisis? ¿Podría recuperar su confianza? Decidí que debía demostrar mi compromiso no solo con palabras, sino con acciones. Planeé una serie de pasos para mostrarle que estaba dispuesto a hacer cambios significativos en mi vida. Durante los siguientes días, hice todo lo posible por apoyar a Laura en su proceso de recuperación. La llevé a cenas especiales, traté de escucharla sin interrumpirla, y comencé a asistir a terapia individual para entender mejor mis impulsos y cómo podría evitar situaciones similares en el futuro. Aunque sabía que el dolor no desaparecería de inmediato, me concentré en reconstruir nuestra relación desde una base sólida de honestidad y respeto. El proceso fue desafiante. Hubo días en los que Laura estaba más distante y yo me sentía impotente. Sin embargo, también hubo momentos en los que podíamos hablar abiertamente y trabajar juntos en soluciones. Cada pequeño paso hacia adelante se sentía como una victoria en sí misma. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo y comunicación constante, Laura y yo encontramos una forma de avanzar. La confianza no se recuperó de la noche a la mañana, pero con el tiempo, el esfuerzo y el compromiso mutuo, comenzamos a sanar las heridas. Aprendí que el verdadero valor en una relación no estaba en el dinero o en las promesas vacías, sino en la capacidad de enfrentar y superar los desafíos juntos. A pesar de la dolorosa lección, el proceso fortaleció nuestra relación. Aprendí que los errores no definen el final,
sino cómo enfrentamos y trabajamos para corregirlos. Y así, a pesar de la tormenta, encontramos un nuevo equilibrio en nuestra vida juntos, basado en la confianza reconstruida y el amor renovado.